les voy a exponer en estos 10-11 minutos el caso de Sevilla. Sevilla, Santander, Vigo. Bueno, pues este es el programa que teníamos para esta tarde. Sevilla, efectivamente, desde el punto de vista del rango demográfico, se nos va de escala, ¿no? De los 200, pues llegamos a los 700.000 habitantes, ¿de acuerdo? Y brevemente les voy a mostrar un mosaico de la evolución de localización del espacio industrial en la ciudad de Sevilla. Bueno, como tenemos esta luz no se ve del todo bien, pero aquí estaríamos en una fase que llamaríamos de preindustrialización entre el siglo XIV y el siglo XVII, de tal manera que, aunque no se alcanza a ver con nitidez, pero ven ustedes que ahí, ven aquí el numerito un poco, o se lo imaginan, yo se lo indico. Esta es la zona de la catedral, que fue definida con una palabra que ya no se utiliza ahora mismo, como el mejor CAIZ del mundo. CAIZ es una unidad de medida de superficie de uso medieval, pero que ya no... Efectivamente, el suelo valía en aquel momento, cuando Sevilla era capital de Indias, pues tenía un precio elevadísimo. Y esa zona, junto a la catedral, lo que actualmente es el Archivo de Indias, Real Alcázar, etcétera, pues se ubicaban allí una serie de gremios artesanales que tenían que ver con los suntuarios. Tenían que ver con la joyería, orfebrería, bienes relacionados con pieles, etcétera. El segundo sector industrial de la ciudad, vamos a ver si me deja, el segundo sector, si consigo aquí, en la zona norte estaría relacionado con los gremios de la lana. Y el tercer sector industrial lo tendríamos aquí, en la zona de la Alameda de Hércules, actualmente relacionado con las fábricas, los obradores de seda de la época. Y ven ustedes que fuera de lo que actualmente es el centro histórico, vemos también en la orilla de Triana un lugar pues ocupado por ceramistas, pescadores, carpinteros, de tal manera que ya encontramos en el mapa de la ciudad una serie de tradiciones de oficios a las que no van a ser ajenas, bueno, pues el propio crecimiento de la ciudad en este proceso que podemos definir con todas las dudas, sería otro debate acerca de protoindustrialización, pero bueno, vamos a definirlo así, en el siglo XVIII, dense cuenta que Sevilla se convierte en una ciudad extraordinaria desde el punto de vista de la localización de empresas estatales. Las empresas estatales, tenemos aquí que ya está desaparecida junto a la antigua Puerta del Sol, la fábrica del salitre. Aquí tenemos la Real Fábrica de Artillería de Sevilla, estamos todavía en un terreno extramuros. Esta de mayor tamaño es la Fábrica de Tabacos de Sevilla. Esta de aquí es la intervención en la maestranza de artillería, también del siglo XVIII. Y aquí tendríamos los reales almacenes de madera del Segura, la madera que venía desde Sierra Morena para armar los barcos. De tal manera que se va conformando un espacio industrial híbrido entre lo preindustrial y lo protoindustrial, que lo podríamos superponer, de tal forma que en el centro histórico actual de la ciudad encontramos una serie de tradiciones, de oficios, de artesanías, que de alguna manera desmienten esa visión habitual, esa percepción que se tiene de que Sevilla es una ciudad de conventos y de palacios. Además de una ciudad de conventos y de palacios, es una ciudad de fábricas. De hecho, si contabilizamos la inversión estatal en la construcción de estas fábricas reales del siglo XVIII, el número de operarios y el efecto inducido que tenía sobre la economía de Sevilla desde el punto de vista laboral y desde el punto de vista de todos los productos que estaban asociados, como en ese protoclúster pesquero del que nos hablaba Soan, aquí hablaríamos también de ese protoclúster relacionado con la industria del armamento, en carpintería, en ceras, en carretería, en carbones, es decir, bueno, haríamos también un balance extraordinario de la capacidad que esta economía de carácter estatal, desde el punto de vista inducido, tenía en la Sevilla de ese momento, ¿no? Sobre esto se establece una situación que hoy día tiene un extraordinario valor en la ciudad de Sevilla, que es lo que podríamos definir como tipologías relictas o fósiles que, pertenecientes a tradiciones del siglo XVII, del siglo XVIII, incluso oficios y tradiciones más antiguas,
bueno, pues sobreviven en la ciudad de Sevilla en torno a un modelo, a una tipología que llamamos corrales de artesanos. Los corrales de artesanos son eso que llamamos ahora el coworking, de alguna manera, un gran espacio central de carácter irregular, ocupando una manzana a veces de tradición palacial, a veces de tradición conventual, y que luego en un reparto se va loteando y se establecen allí una serie de artesanos ligados a la imaginería, a la cerería, a los tejidos, a las reparaciones mecánicas, y que en la actualidad tiene un gran valor, primero como paisaje. Son lugares, Sevilla es una ciudad muy compacta y son lugares donde todavía, con el horizonte de las bugambillas y de los jazmines, puedes ver todavía al atardecer los vencejos que pueblan los cielos de la ciudad de Sevilla, con un valor, con el fondo de las palmeras, recortando un paisaje interior de extraordinario valor. Pero lo interesante es que junto a esas tipologías realistas conviven en la actualidad dos nuevas tipologías de artesanos, que son los artesanos alternativos, que podríamos definir hippies para entendernos, que viven allí también, que han ocupado muchos de esos espacios, y los neoartesanos o los artesanos digitales, que también trabajan en estos lugares. De tal modo que esa tradición de artesanía renovada, dinámica, evolutiva, se inserta en la ciudad. Y hoy, si hacemos una nómina, hablaba el compañero en relación con el coworking, cómo han aumentado los espacios de coworking en España desde 2007, me parece, a 2017, ¿no? Pues en Sevilla nos encontramos que esos lugares emergentes de los oficios tienen hoy día un papel destacadísimo y cada vez más importante en la economía sevillana. Desde el punto de vista de la primera industrialización en Sevilla, partiendo de que la primera máquina de vapor se instala a finales del siglo XVIII en la fábrica de Nathan Wetherell, que está cerca del actual Palacio de San Telmo, una fábrica de curtidos en el antiguo convento de San Diego. La industrialización sevillana, por poner una fecha de arranque, la podemos marcar entre 1838 y 1842, cuando Charles Pitman compra los terrenos de Santa María, las cuevas de la antigua Cartuja, y vemos la primera máquina de vapor, las primeras grandes chimeneas que de alguna manera están cambiando el ritmo desde el antiguo régimen al nuevo régimen, desde el espacio de lo sagrado al espacio de lo profano. Ven ustedes cómo las primeras industrias de la mitad del siglo XIX se instalan intramuros, ocupando, y esa es una de las cuestiones todavía pendientes de investigar, ¿por qué encontramos tan pocos edificios de la primera revolución industrial en algunas ciudades españolas? Pues señores, porque producto de la desamortización no edificaron de nueva planta, salvo algunos casos, y reutilizaron colegios, conventos, monasterios, oratorios, etcétera, etcétera, para almacenes, fábricas, y ahí es un tema para estudiar, no solamente por qué se instalaron allí, sino por qué fracasaron luego en la instalación. Por el tipo de lugar, por los muros de cerca de 3 pies de ancho, por la dificultad de las comunicaciones de llegada de materia prima y de salida de producto terminado, etcétera, etcétera, que iban acumulando una serie de déficits importantes desde el balance contable que anualmente tenía que realizar cada empresa. Aquí estaríamos en la segunda industrialización, el último tercio del siglo XIX, y vean ustedes la importancia que van teniendo las fábricas todavía en el interior de la ciudad de Sevilla, pero nos va marcando ya una tendencia interesante. Las tendencias son las vías de salida de la ciudad hacia Córdoba, Madrid, hacia Málaga, hacia Cádiz, y evidentemente la zona de influencia del sistema portuario, porque el puerto de Sevilla es un puerto nómada que va bajando hacia abajo, hacia la desembocadura, y eso va haciendo que desde el punto de vista del factor de localización haya numerosas empresas que salgan de allí. Pero lo sorprendente es ya lo que sucede en el primer tercio del siglo XX, cuando coincide el espacio industrial con el despertar sevillano en relación con la exposición primero hispanoamericana y luego iberoamericana, ¿no? Vemos que se multiplican las empresas de una manera importante, que el centro histórico, con la preferencia, como ven ustedes, de la periferia, es decir, del recinto murado, es donde se establecen, como la zona predominante sigue siendo la de tradición preindustrial, es decir, la zona norte de la ciudad, más la zona ligada al puerto de Sevilla,
a la aparición de la estación ferroviaria de Plaza de Armas, la estación ferroviaria de San Bernardo, estación de Cádiz, y aquí en el siglo XX, primer tercio, nos vamos a encontrar con el mismo proceso y con el fenómeno de intensificación, sobre todo en la orilla de Triana y de los Remedios, que ya empieza a despertar con unos inicios de ordenación. Eso desde el punto de vista de la evolución del espacio. En la actualidad, en Sevilla tenemos un estudio, creo que excelente, se llama Guía del Paisaje Urbano en Sevilla, realizado por el IAPH, por encargo de UNESCO en relación con HUL, Historic Urban Landscape, que es el paradigma con el cual estamos trabajando en relación con la ciudad histórica. A mí me encargaron la arquitectura industrial de Sevilla, hasta que les dije que no iba a hacer arquitectura industrial, sino paisajes históricos de la producción en Sevilla, y que además me tenía que salir del ámbito municipal y trabajar con el concepto, con la idea de Sevilla ciudad-región. Si no, una ciudad no la podemos entender nunca. En la actualidad, sobre este mapa, vean ustedes la declaración de centro histórico, esta figura, ¿no?, que vemos aquí con esta colita, esto pertenece al espacio protegido de la Avenida de la Palmera, ¿no?, en relación con, por eso, esa forma tan extraña y ese carácter tan aleatorio y tan azaroso que tienen, como siempre, las protecciones de patrimonio histórico. Pero fíjense qué sorpresa. Esas bolas de billar que ven ustedes en verde son espacios industriales reactivados, ocupados de alguna manera, con un cambio de uso o con alguna, y los que ven en rojo son los lugares que actualmente están en peligro, y esta zona morada que coincide con el puerto son los que están en transición hacia probablemente el peligro. ¿Cuál es la primera conclusión? Pues que sin existir una ley andaluza de patrimonio como la de 2007, que ya reconocía el patrimonio industrial, sin una estrategia política de recuperación de patrimonio industrial, de una manera intuitiva, de una manera espontánea, se habían ido ocupando espacios industriales para vivienda, para nuevos usos, para un bar, para un teatro, etcétera, etcétera. Es decir, que la propia sociedad y a veces las instituciones reconocían el valor de uso, el valor de localización y, sobre todo, la idea de que lo construido es energía en el territorio y nos abarata una posterior intervención. Les pongo en la actualidad, ya termino, los casos más relevantes, los más problemáticos que hay en la ciudad de Sevilla. Por una parte, Cruzcampo. Cruzcampo era todo esto, era increíble, era una parcela extraordinaria donde, de alguna manera, el símil es como un reloj de los de antes, ¿no? Un conjunto de piezas que de una manera engranada y coordinada nos daban la hora, en este caso nos daban la cerveza, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que en la época del gobierno de Monteseirín deciden borrar todo eso del mapa, solamente mantienen la fábrica histórica, que ahora Heineken la va a convertir en un museo de la cerveza. Todo esto desaparece sin ninguna valoración. No hablo ya de valoración patrimonial, sino de energía en el territorio, de espacio construido, de edificios que son posibles de utilizar, y se hace una foto en Monteseirín se pueden imaginar, con Jean Nouvel, con Arata Isozaki, con Norman Foster, con Vázquez Consuegra, y con una tarta de colores delante, con cada uno la parte de tarta que le iba a corresponder, en la época del inicio de la burbuja, como hablaba Joan. Tenemos luego la fábrica de artillería de Sevilla, ¿de acuerdo?, que es este espacio que tenemos aquí. Perdón, que me sitúe, sí. Esta es la fábrica del siglo XVIII, pero es que además tenemos la fábrica del siglo XX. Es decir, en la ciudad de Sevilla hay un total de 50.000 metros cuadrados, 50.000 metros cuadrados, en el corazón metropolitano, donde actualmente aquí se pretende replicar un segundo matadero, y todo esto está esperando que el mercado evolucione para que la Junta de Andalucía, la Consejería de Hacienda, lo venda para pisos, ¿no? Pero que desde el punto de vista de su localización es extraordinario, ¿no? Otros espacios son la fábrica de sombreros, que forma parte de un corral de artesanos en la calle Castellar. Esa es la fábrica de sombreros Fernández Roche.
La Trinidad, que después de 12 años hemos conseguido, lo comentaba Daniel, después de 12 años hemos conseguido cambiar el PERI, que se apruebe definitivamente el PERI. ¿A quién pertenecían estos suelos? Al Banco Malo, a Sareb. Y ya se le ha doblado el pulso a Sareb porque Sareb ha visto que han despertado el mercado inmobiliario y que más vale pájaro en mano que ciento volando. Y de esa manera se ha plegado a que se reordene la reparcelación actual, a que se cambie, y de esa manera hemos salvado no lo que protegió en 2001 la Consejería de Cultura, sino 3 naves más que constituyen el conjunto industrial. Problemas siguen existiendo todavía en las atarazanas, no hay definición, sigue existiendo un conflicto patrimonial entre, para que me entiendan, progresistas y conservadores, pero que esas etiquetas no nos dicen nada. Nos podemos encontrar muchas sorpresas bajo esas etiquetas de progresistas y conservadores. Otro asunto pendiente es la Avenida de las Razas, la zona portuaria ya prácticamente en desuso, Astilleros de Sevilla, y esta es la situación. Y el último problema, ya termino, candente como ninguno, es Altadis. Altadis, fábrica de tabacos, tenemos aquí a Carolina, habéis estado hablando también los compañeros, ¿no? De Santander, etcétera. Altadis ahora mismo es, como decía antes de la catedral, el mejor CAIF de la ciudad de Sevilla. Fijaos dónde está, ¿no? Esta es la fábrica de tabacos, ¿de acuerdo? El Palacio de San Telmo lo tenemos aquí, el Guadalquivir, la Torre del Oro, la Catedral, la plaza, es decir, las vistas que hay desde sus terrazas son impresionantes. Y sobre este edificio, bueno, pues es de la multinacional Imperial Tobacco, Altadis, para que nos entendamos, dentro del proceso de desamortización que tan pingües beneficios le está proporcionando a esa multinacional, porque ha conseguido cerrar prácticamente toda España, con lugares extraordinarios, muchos de ellos con valor histórico, arquitectónico, patrimonial, otros menos. Y esta es la evolución del tabaco en la ciudad de Sevilla, una fábrica del siglo XVIII que sustituye a las antiguas fábricas de San Pedro en el interior de la ciudad, que a partir de 1725-1730 se construyen. Y les pongo aquí esta imagen, que es del siglo XIX, donde vemos que tiene máquina de vapor y chimenea, cosa que en la actualidad ha desaparecido porque siempre tenemos la imagen protoindustrial de la fábrica de tabacos de Sevilla con la cigarrera, como comentaba, con Carmen en esta fotografía de unas cigarreras. En 1950 esta fábrica entra en proceso de obsolescencia por muchas razones, especialmente porque el LAIUT, el programa, no se adapta a las nuevas condiciones de Fordismo que necesita en relación con la reducción de empleo, la mecanización de los oficios y también la logística de los transportes, que aquí es más complicada, y deciden construir esta fábrica enfrente prácticamente en el barrio de Los Remedios, con esta fachada, este espacio delantero, estos conjuntos donde están las oficinas, los talleres, los almacenes de rama, la central térmica, el aljibe de agua, una imagen del interior de estos espacios y la fábrica desde la orilla izquierda del río. Estos son los espacios, en total hay un conjunto de 11 edificios diferentes que comprenden oficinas, laboratorios, almacenes, talleres, una iglesia que pertenece a la Hermandad de las Cigarreras, 3 casas para los ingenieros, que son estas de aquí, la casa del director, en definitiva, y había espacio verde, espacio deportivo, es una company town urbana, de conjunto. Y ya termino. El Ayuntamiento acaba de realizar un catálogo donde hace desaparecer, de estos 11 edificios, hace desaparecer 9. Es decir, solamente va a conservar esto de aquí, lo que llaman el cubo, les dan por ponerle apodos a las cosas, en lugar de ponerle su nombre, y queda, por supuesto, la capilla de las Cigarreras junto a esto. Desaparecen un total de 9 edificios y Gerencia de Urbanismo acaba de hacer un catálogo y en el catálogo dice lo siguiente. Primero, que los edificios que desaparecen no son interesantes desde el punto de vista arquitectónico porque son funcionales. Pero así, literalmente, que no tienen interés arquitectónico porque son funcionales. Y el único que tiene interés arquitectónico es este edificio
que os he marcado, el principal, ese que veíamos con la fachada monumentalizada, porque dicen que es el único en el cual de alguna manera se expresa la arquitectura a partir de la monumentalización. Fíjense, la Gerencia de Urbanismo de Sevilla, en qué nivel de paradigma de patrimonio se encuentra todavía. Está todavía en la fase pre-Carta de Venecia. O sea que estamos hablando desde el punto de vista de la terminología y de los criterios que hoy día tenemos antes de los años 60 e incluso antes de los años 30, diría yo, ¿no? Entonces, ese es el problema. Y termino diciéndoles 5 cosas para abrir ya el debate. Pienso que la ciudad de hoy, en relación con la industria, debe ser una ciudad de redes, por tanto, la conectividad, además de esos criterios que utilizamos para el patrimonio industrial, arquitectónico, histórico, técnico, social, de viabilidad, creo que hay que reformar y hay que avanzar en una nueva metodología que caracterice la industria de una forma más específica. Creo que el primer factor que hay que tener en cuenta con la industria debe ser el de conectividad en relación con la ciudad de redes, el de diversidad en relación con los territorios inteligentes, el de concertación público, privado y común. Creo que hay 3 sectores, el público, el privado y el común, el de relación entre memoria y pertenencia y, por último, el de atracción o atractor, creatividad y solidaridad. Y, bueno, muy atropelladamente nos hemos consumido un poco más del tiempo, podemos dejar esta imagen y podemos abrir un turno, ¿os parece?, para el público. Voy a ir a por el micrófono y abrimos un turno, ¿no? Tony. Bueno, felicidades a esta mesa de debate. Creo que los asuntos han sido muy bien tratados y a mí lo que me parece como primer balance que es un retorno al pasado. Estamos volviendo a la idea reivindicativa que teníamos junto con los primeros ayuntamientos democráticos de ver que realmente el patrimonio industrial en los planes de urbanismo no ha estado considerado, no se ha valorado y que esto efectivamente está acarreando muchos de los problemas que nos encontramos. Es decir, al no haber unos planes de protección que incidieran directamente en el planeamiento urbanístico de estas ciudades, aquí no es independiente de la escala, porque en todas ellas podemos hablar también de ámbitos metropolitanos, o sea, no entenderíamos Vigo, sino teníamos la zona de Porriño y evidentemente todo el mismo pasa con Santander y evidentemente con Sevilla. El gran problema con el que nos encontramos es que delante de los procesos especulativos sobre estos grandes espacios urbanos que han sido testigos del pasado fabril, nos encontramos con, por una parte, esta voluntad especulativa sin freno, especialmente después de las crisis que han favorecido un cierto freno a estos movimientos especulativos, pero ahora volvemos a estar en otra fase en este sentido, y el no haber actuado con criterios de protección y, en cierta manera, pues el compromiso que tenemos desde los colegios de arquitectos, desde los colegios de ingenieros, desde la sociedad civil, de volver a implantar un criterio frente a los políticos para que realmente vean la importancia que el patrimonio industrial no es únicamente un aspecto de valor arquitectónico, de valor posicional, sino es un valor social referente en la historia de la ciudad. O sea, cuando a mí me escandalizaba, nos lo tomábamos a risa, pero realmente es un escándalo que el propio Ayuntamiento de Sevilla dice no, es que solo salvamos 2 edificios porque el resto son funcionales, ¿no? Es decir, estamos hablando de una absurdidad increíble de no... Me ha faltado, perdón, y un tercer aspecto, además de la monumentalidad de la zona administrativa, etcétera, el tercer criterio por el cual consideran que deben ser derivados es porque no son producto de un mismo momento. Es decir, que no se construyen todos al mismo tiempo, como si la industria, incluso nuestra casa, no la hiciéramos por fases, ¿no? Pues esos son los criterios absolutamente increíbles, ¿no? Sencillamente no. Termino la reflexión incidiendo en la importancia precisamente de este seminario y creo que será muy importante que al final de este seminario
haya un documento final de criterio, porque es importante, especialmente en las ciudades que van a estar presentes de una forma directa en las 2 mesas de debate, para que se pueda concienciar de que, bueno, que hay unos criterios, que hay unos argumentos y que realmente estas plataformas, esos movimientos ciudadanos necesitan mucho del aporte, digamos, académico, universitario, de discusión en el que estamos sometiendo el debate estos 2 días. O sea, tenemos que volver otra vez a la ayuda, sencillamente a evitar casos como el de Aberli en Zaragoza, que ha sido también otro escándalo, aunque Zaragoza no estuviera presente, también desde el aula lo estuvimos defendiendo, y sencillamente para promover que los planes de patrimonio y catálogo tengan un cumplimiento efectivo y realmente las declaraciones de bienes de interés cultural se deben acelerar de una forma pues, totalmente absoluta. Muy bien, muchas gracias. Seguimos pasando. Por favor, quien quiera intervenir, le pasa a Tony. Bueno, ya nos ayuda el compañero. Bueno, hola. Gracias a todos por las ponencias y comunicaciones estupendas que habéis hecho. Yo vengo de Santander, esa ciudad donde estamos todos tan embelesados mirando la bahía que no nos damos cuenta de que se nos cae al suelo el patrimonio industrial. Así que siento discrepar contigo, José Ramón, porque pienso que en Cantabria, en Santander, respecto al patrimonio industrial se hace todo muy, muy mal y cada vez peor. El Parque de la Naturaleza de Cabárceno, y me has dicho que tú te ocupabas también en tu gestión, en tu época de turismo, los grandes titulares de turismo del Gobierno de Cantabria son siempre numéricos, nunca cualitativos. Entonces, la atracción número 1 de Cantabria es Cabárceno, 1 millón de habitantes al año, y os puedo asegurar, yo vivo en el pueblo de al lado, Pámanes, os puedo asegurar que de ese 1.999.000, cuando salen de allí no se enteran que allí había patrimonio industrial. O sea, la gente entra, el patrimonio industrial brilla por su ausencia. La gente entra y se piensa que el paisaje surgió el 7º día de la creación y que es así, pues por no sabemos cómo. Entonces, no hay un proyecto museográfico del patrimonio, de la memoria industrial de ese sitio que es pues, importantísima y antiquísima. Eso sí, se gastan un pastizal en hacer un teleférico en vez de darle esa vuelta de tuerca a ese espacio maravilloso. Bueno, las naves de Gamazo. Linarejos, en su intervención, dijo que la palabra clave era investigación, y también Paloma ha hablado de investigación en su estupendo trabajo, y también Andoni ha hablado de investigación, los archivos. Yo no entiendo por qué en las naves de Gamazo, que ese es un nombre que le han dado los periodistas en los últimos 6 meses, desde que nuestro exalcalde llegó a ser ministro, siempre eran unos tinglados portuarios, la carpintería se llamaba. Bueno, pues ahí dentro lo que hay desde hace 15 años es el archivo del puerto, que se está con unas humedades y unas condiciones pésimas. Entonces, se ha pedido que se acondicionara como archivo y nunca se ha hecho. Y ahora resulta que hay un archivo, se desaloja de su lugar natural, que es un tinglado portuario, para meter una colección en aire, que es maravillosa, pero en fin, que no sé si me estoy explicando lo que quiero decir. Que quitamos una cosa para poner otra, cuando en realidad, como no hay planificación, ¿vale? Y luego, pues por último, la tabacalera, el archivo regional y la biblioteca, el almacén de tabaco en rama. Es un espacio con una recuperación, un proyecto arquitectónico muy interesante, pero nadie, lo mismo que entra allí, sabe que aquello era un almacén de tabaco. No hay una memoria de ese pasado. Y el convento de las Clarisas Reales, de las Clarisas, se está cayendo a pedazos. Es Vic desde el año 82. Altadís lo dejó en el año 2002. Y desde entonces lo han estado apuntalando la última vez hace 2 meses y se acabará cayendo al suelo. En el próximo seminario os contaré que se ha caído al suelo. ¿Sabéis lo que hicieron las cigarreras cuando se tuvieron que ir de allí en el 2002? En la pared escribieron, os lo leo y con esto ya termino. Bienvenido patrimonio, patrimonio con P, o sea, nosotros, los que nos ocupamos del patrimonio. Bienvenido patrimonio, punto exclamativo. Os dejamos el convento, amadle y respetadle como nosotros lo hemos hecho. Si queréis luego a los miembros de la mesa les vamos a dejar 2 o 3 minutos cada uno. Hacemos, Joaquín, ¿te parece? 4 turnos más de palabra al público y luego ya que cierren los miembros de la mesa. ¿De acuerdo?
Por si hay más palabras entre los asistentes. Bueno, esto está funcionando. Vamos a ver, yo quería poner más en altavoz algo que se ha dicho al principio y que me parece que es un eslogan interesante y potente para defender el patrimonio industrial, ¿no? Y es que si queremos ciudades con diversidad, si queremos ciudades con personalidad, que no sean uniformes, una de las claves es el patrimonio industrial. Porque el patrimonio industrial es visualmente diferenciador. Sí, efectivamente, lo agradezco a Miguel Durán en la intervención, pero a mí me parece que es muy positivo, o sea, ser muy conscientes de esto porque me parece muy, muy positivo, ¿no? Son visualmente ricas, visualmente diferentes y conllevan la diferencia social del trabajo y de lo que han sido las ciudades. Y me parece que eso tiene mucha fuerza y que hay muchas otras consideraciones, pero es un argumento muy defendible porque es de un nivel superior, no es el bien, es la propia ciudad la que tú quieres que sea distinta, diferente. Eso todo político supongo que lo quiere, o al menos en declaraciones y demás. Y creo que puede ser algo, en fin, potente, una idea potente. Nada más que eso. Hola. Yo, si me permitís, simplemente voy a hacer una pregunta que me lleva rondando en la cabeza durante muchos años. Y es que cuando nos reunimos los especialistas en patrimonio, que conocemos el patrimonio y que lo amamos tantísimo y que hacemos todo lo posible por defenderlo, llevo años y años y años escuchando lo mismo. A mí me parece que, no sé cómo podemos hacerlo, pero hay una parte que estamos dejando de lado o que no queremos ver. Y es que mientras nosotros amamos el patrimonio y queremos defenderlo, tenemos al lado una sociedad a la que pertenecemos, pero que parece que va por otro lado. Nosotros vamos por un lado y la sociedad va por otra. ¿Por qué se permite que desaparezcan o que se pongan en peligro tantísimo patrimonio? No solo el industrial, sino todos los patrimonios. Nosotros somos adalides, vamos por ahí peleando y lo hacemos lo mejor que podemos y damos todas las razones posibles, habidas y por haber, pero en algún momento del camino nos hemos perdido y hay una discordancia entre lo que necesita nuestra sociedad y lo que nosotros estamos pidiendo. Y eso es palpable. ¿Por qué? Pues porque simplemente desaparece el patrimonio. El patrimonio es un legado, no que recibimos nosotros como expertos o como amantes del patrimonio, sino que es un legado de todos, de toda la sociedad. ¿Por qué nuestra sociedad permite que esto ocurra? Esta es una pregunta que yo me hago durante muchos años, que no tengo claro cuál es la solución, pero que si en algún punto de todo esto encontráramos la conexión entre esas dos líneas que van ahora de manera discordante, probablemente nos sería muchísimo más fácil a todos recuperar o por lo menos no dejar que se pierda parte de este patrimonio, tanto el industrial, digo, como cualquier otro. Si alguien me lo sabe explicar, yo se lo agradeceré. Bueno, vamos a abrir un turno con los participantes. ¿Funciona esto? Sí, funciona. Este funciona, sí, para contestar. Bueno, que no sé si me permites, porque se me va a olvidar todo lo que me ha dicho de Cantabria. Entonces empezamos por empezamos por el orden. Con este. Bueno, yo lo que quería decir era varias cosas. Primera, que coincidimos en algunas de las que he dicho, en otras probablemente no. Yo estuve allí 7 años como administrador de lo que heredé. Por ejemplo, el Parque de Cabárceno no lo he hecho yo, no lo inventé yo.
Yo me limité a potenciarlo y conservarlo. Lo único que he dicho es, no, digo empezar por Bárceno, que probablemente si en lugar de este parque se hubiera hecho un museo de la minería, como otros muchos que hay, pues yo creo que no hubiera sido una buena idea. El tema de conservar las culturas industriales lo he dicho yo, y precisamente he dicho que se me abren las carnes viendo el tema de Tabacalera. Qué gran ocasión en Sevilla para hacer un museo de tabaco, precisamente por donde entró. O Embajadores, que está destrozada la mitad de la fábrica. Destrozada. La que tiene el ministerio creo que es, esa no está destrozada porque tiene unos vigilantes allí con el pistolón y yo me he colado a ver los vestuarios. Mira, precisamente porque a mí me duele Tabacalera, a mí sí que me tocó una cosa de Tabacalera. Había que centrar una fábrica que llamaban la Fábrica Norte y estaban litigando y compitiendo Asturias y Cantabria. Por eso. Entonces lo que hicieron las cigarreras fue una fiesta a la que me invitaron y hoy la única fábrica que funciona de Imperial Tobacco está radicada en Solares. Pero evidentemente tienes mucha razón. Ese edificio de las Clarisas creo que está en la lista roja del patrimonio, se está cayendo literalmente y yo recuerdo, por aquello de los testimonios vivos, yo he visto esa fábrica funcionando, la iglesia era la nave de producción donde estaban las máquinas, los de control de calidad estaban metidos en la sacristía, me acuerdo perfectamente, y las oficinas estaban en el claustro, porque claro, aquello era una iglesia, no era otra cosa. Entonces, bueno, yo por eso digo, hay cosas, yo creo en el turismo, lo he dicho también, claro, creo que es una fuente de riqueza para una región. Creo que se han hecho cosas muy buenas en Cantabria. Hay que recordar que Santander tiene dos despegues a principios del siglo XX. El despegue industrial, que es al que yo me he referido, y no he dicho nada del despegue turístico, cuando se potencia Sardinero, cuando se hace el Palacio de la Magdalena y se le entrega o lo compra el rey, con Alfonso XIII. Por cierto, que esto también hay que recordarlo, Alfonso XIII no quiere ir a San Sebastián, que es donde estaba su madre, María Cristina, la otra reina, y mucho menos Victoria Eugenia. O sea, que las dos reinas, ya no, esto de que las reinas no se lleven bien no es un tema reciente, esto ya viene de muy atrás. Y quiero decir con esto que realmente el desarrollo turístico de Santander en toda la parte del Sardinero, pues el casino, el Hotel Real, etcétera, pues es un desarrollo importante y que le ha dado mucha vida, ¿no? Entonces yo, por eso digo que sí creo en el turismo y creo que el tema de las naves de Gamazo, hombre, pues yo creo, como decía Daniel, ¿no? Tú eres Daniel. Como decía Daniel, las administraciones. Ahí hay un archivo del puerto, efectivamente. Las naves están hechas polvo. Yo he puesto una foto por dentro, como tú dices, humedades, de todo. ¿Por qué no se llevan el archivo del puerto al archivo central donde está la biblioteca? No. Bueno, el archivo del puerto tendrá que estar donde sea. Pero yo también creo otra cosa. Yo me acuerdo cuando se hizo el Museo Guggenheim en Bilbao. ¿Ustedes saben cómo le pusieron al consejero de Cultura vasco? Pingando. Yo creo que ese hombre no sé si habrá sobrevivido. De que no tenía arte vasco, de que era una porquería, de que a quién se le ocurre, de que el dinero que se gastaba... Bueno, fue una cosa, yo lo oía de refilón, porque conmigo no iba a aquella guerra. Pero, ¿qué es hoy el Museo Guggenheim? Un acierto en Bilbao, y todos lo reconocemos. Yo creo que llevar... con esto que te quiero decir, que a veces el poner instalaciones similares juntas se potencian una a otra. El Museo de Bellas Artes de Bilbao, el municipal, todos lo conocíamos, pero casi nadie íbamos. Ahora sí que vamos, porque vemos los dos. O sea, me parece un acierto que se instale con el Centro Botín, que no tiene nada que ver con el patrimonio industrial, es otra cosa, que se instale otra cosa de arte al lado. ¿Que le toca a estas naves de Gamazo? Porque le toca. ¿Que lo paga el Ministerio de Fomento? Mejor para la comunidad de Cantabria, que por cierto, lo ha licitado ya. Esto va a estar antes de final de año, por lo que he podido ontear. Sí. Pues, hombre, a mí yo coincido contigo en que es importante que esto esté bien conservado y creo que los puertos, en general, las autoridades portuarias, tienen suficiente dinero para instalar bien un archivo. Creo. No estoy en las cuentas. Pero vamos, que me parece también muy interesante que se lleve en aire esa colección a Santander, porque eso motiva que la gente viaje a Santander. Como digo, yo creo en el turismo, ¿no? En fin, no sé, porque como digo, hay cosas en que coincidimos y otras cosas no tenemos por qué coincidir en todo, ¿no? Sí.
Sí. Sí. Daniel. Sí, quería hacer pues algunas reflexiones sobre cosas que se han dicho aquí, ¿no? Respecto de los archivos, por retomar la cuestión más reciente, una de las reflexiones que hemos hecho desde el plan últimamente es precisamente que el patrimonio industrial mueble es, en cierta medida, el gran olvidado. Es decir, nos centramos quizá demasiado en lo arquitectónico. Es un defecto que estamos apuntando desde la primera edición del plan. Estamos hablando desde el año 2000, pero en ese sentido seguimos prácticamente igual. Los archivos son parte del patrimonio mueble y, por tanto, se dejan más de lado. Luego, con respecto a otra reflexión, ¿por qué la sociedad está dejando perder tanto patrimonio? Yo creo que es un poco el ambiente de excesiva politización que estamos viviendo. Es decir, sí que hay mucho asociacionismo. Desde el plan lo percibimos, conocemos, estamos en contacto con muchas asociaciones. Pero también lo que vemos es que desde los grupos de interés contrarios a salvar el patrimonio, enseguida se les tacha de radicales, de gente de izquierdas, y eso hace que buena parte de la población se inhiba en ese esfuerzo, se una a ese esfuerzo y se queden inutilizados estas cuestiones. Y luego, a raíz de estas jornadas que se celebran, hemos empezado también a reflexionar sobre el tema del patrimonio en zonas urbanas. Realmente comentaba hace poco que si hacemos recuento de cuánto patrimonio hay en patrimonio industrial, quiero decir, en zonas urbanas, en zonas, digamos, no urbanas, creo que hay bastante más en zonas no urbanas que urbanas. Pero el problema específico de las zonas urbanas es cómo llegar hasta los planeamientos urbanos, que son competencia exclusiva de los ayuntamientos. ¿Qué podríamos hacer desde todos los nodos de la red, de todos los que estamos trabajando por salvar este patrimonio para llegar a los planeamientos urbanos? Yo siempre digo que somos una red, que somos muchos, que el Plan Nacional es solamente un nodo de esta red. Y quizás no tenemos esa cercanía nosotros con los ayuntamientos, quizás no sea el foro más adecuado. Sí podemos trabajar con proyectos pilotos, ejemplificando, poniendo de relieve pues, lo que son las buenas prácticas, ¿no? En patrimonio, pero yo creo que hay que potenciar desde otras áreas que tienen más cercanía. Las comunidades autónomas o los grandes ayuntamientos son los que sería deseable que realmente se movilizaran en este sentido. Joan, y ya hago yo unas conclusiones y cumplimos de manera inglesa el horario. Sí, bueno, yo veo que en todo caso, en esta cuestión de por qué nosotros andamos por un lado y la gente anda por otro, bueno, tampoco la cosa es tan negativa. Yo creo que hace unos años éramos menos que ahora. Ahora somos más, o sea que algo avanzamos, ¿no? Y si vemos pues, el propio plan, yo creo que es un ejemplo, y las instalaciones que están protegidas pues son más, es que antes no había ninguna, o sea, estaba al burde cualquiera, quisiera tirar con todo, ¿no? O sea que algo avanzamos. Y después, esto un poco nos lleva a un par de cosas. Una, que quizás donde fallamos más o donde hay más trabajo que hacer es en convencer a la gente de este interés sobre el que aquí pues hemos dado muchos argumentos, ¿no? Entonces, a ver cómo hacemos para sacar estos argumentos fuera. Quizás es un problema de comunicación, ¿no? Y de que a veces, claro, los grupos de interés contrarios precisamente a la conservación del patrimonio son los que tienen más voz, ¿no? Porque son los que en la prensa, efectivamente, en cuanto aparece un problema, bueno, una controversia sobre el derribo, ¿no?, de un edificio industrial, pues rápidamente la prensa local, salvo excepciones, pues indica que sí, que se van a crear no sé cuántos puestos de trabajo y tal y cual, ¿no? O que se va a construir inmediatamente otra cosa, que va a ser un núcleo que dinamizará un barrio abandonado, el pobre, marginado, lleno de drogatas. Después vemos, pues por ejemplo, Ferrol, hay un caso muy clásico, es la fábrica de lápices Hispania, que fue ese el argumento que en todas partes se dio. Y claro, lleva 10 años aquello tirado, lo tiraron en cuanto empezó la protesta por si acaso, el ayuntamiento dio incluso la autorización y no se ha hecho nada, ¿no?
Y bueno, y por una parte, por tanto, yo creo que tenemos que difundir más los argumentos, reforzar los argumentos y al mismo tiempo, yo creo que en la línea que comentas, ¿no?, de intentar buscar aquellos procedimientos, aquellas cautelas que nos ayuden a que mientras no convencemos a la gente, pues que por lo menos, en ese sentido, yo creo que efectivamente digamos una campaña de algún tipo para promover la declaración de figuras de protección más interesantes de interés cultural y un poco ayudarnos entre todos y crear una especie de masonería del patrimonio industrial, el apoyo también. Y estas aulas, en ese sentido, yo creo que es un magnífico instrumento. Solo un segundo. Muy bien a la gente, pero creo que la gente cada vez tiene más conciencia. Sí, al final hay que concienciar a las artistas. Sí, bueno, pero si conciencias a la gente, la administración, como esto es un mercado electoral, el caso de Vigo yo creo que es un ejemplo. Es un ejemplo magnífico. Si hay rendimiento, la gente cada vez tiene más conciencia. Mediaron, no solo la escuela. Sí. Vale. Vale, muy bien. Sí. Nada, tenemos... Sí. Brevemente, sí, porque tenemos... Micro. Perdón. Sobre todo, ya que estamos en la universidad, quería hacer una reflexión aquí en la universidad. Creo que también es una cosa que hay que empezar desde aquí, desde la universidad, porque al final yo soy una apasionada del patrimonio, pero me llegó después de salir de la universidad. Quiero decir, en la universidad no se fomenta, o sea, si los propios arquitectos, a mí me cuesta explicarle a mis amigos el valor que tiene un monumento, pero no como decorativo, sino lo que hay detrás, como en una fábrica, ¿qué hay detrás? Toda esa producción. Yo no soy especialista en industrial, pero me interesa mucho, igual que me interesa otro tipo de patrimonio. Quiero decir que a veces lo que falla es que desde la propia universidad los arquitectos no aprendemos el valor que tiene no solo estético, sino monumental, porque esos arquitectos luego salen fuera, esos arquitectos luego opositan, luego van a un ayuntamiento. O sea, que se nos olvida que la administración está formada por técnicos que han estado en una universidad. Si empezamos desde abajo, desde como aquí ahora mismo, ¿cuántos estudiantes hay? Es que esto me pasaba a mí en la universidad, nunca iba a charlas de estas. Se nos olvida, solo queremos aprobar. Se nos está olvidando lo importante de la universidad, que es esto. Al final solo quieres aprobar. Y creo que entonces no es un problema solo de que nos movamos, o sea, que hay que empezar desde la base, aquí, desde hacer un proyecto realmente que la gente entienda ese valor. No sé, es una reflexión ya que estábamos en la universidad y si me decís que está cambiando me alegraría, pero me da que no... Solo dos minutos un poco. Yo también creo, y comparando hace unos 30 años, cada vez más tiene más importancia, a gente le gusta, la contemporaneidad. Es decir, antes es que un edificio contemporáneo que se hacía, es que no había muy pocos. A partir de que aparecieron estas generaciones con Buffy, etc., digamos, la gente empieza a gustar lo que hay. Yo imagino que aquí dejaremos los edificios, haremos un edificio de vidrio, no sé, tipo vela, el otro, y esto a la gente cada vez le agrada más y le atrae más. Y esto lo he visto en muchos lugares que cada uno cree actualmente que tiene el edificio mejor del mundo y que todo el mundo lo conoce. Y el problema de la contemporaneidad es que al cabo de 10 años, como vemos en Barcelona, aquello ya no tiene tanto interés como tenía al principio. Bueno, a Frank Gehry le invitaron al aniversario Guggenheim y decía Frank Gehry, dijo Frank Gehry hace nada, dice, tengo que reconocer que Bilbao ya no me gusta, ¿no? Es decir, no sé si es la hipocresía elevada a la máxima potencia o es verdad, o en fin. Bueno, ahí hay un tema. Ustedes saben que la estrategia de Ría Verde 2000 nada que ver con la estrategia de Ruhr, ¿no? Yo le he oído decir al dirigente máximo del programa Ría Verde 2000, el objetivo es eliminar la obsolescencia, sin entender que la obsolescencia está llena de sabiduría, está llena de recursos y es una manera de entender que el pasado, como decía el
primer ministro británico Macmillan, el pasado no es un sofá, el pasado es un trampolín, ¿no? Y esa obsolescencia que ellos definen como tal es un auténtico trampolín para la investigación. Es decir, Bilbao se podía haber acometido. De hecho, hoy día hay un problema fundamental en Bilbao que no previeron en su momento. Ya no pueden pasar barcos por la ría de Bilbao por las pasarelas que han hecho. Ha perdido su carácter marítimo precisamente porque no son capaces de considerar desde el punto de vista de las infraestructuras que la ría de Bilbao era un espacio para la navegación, ¿no? Y termino, bueno, dando las gracias evidentemente a mis compañeros de mesa, que son estupendos, y a la dirección. Y a ti mismo. Y no, a mí mismo, por supuesto que no, y que vamos a trasladar tanto las intervenciones de ellos como las opiniones de los asistentes, y junto con Tony elaboraremos ese documento que de alguna manera pueda influir en las decisiones. Y ya simplemente termino con una cuestión, con lo que preguntaba Paloma, porque no quiero dejar de contestar. Yo me he preguntado, igual que los que estamos aquí, muchísimas veces acerca de por qué esa escasa percepción acerca del pasado industrial o el presente industrial, no solamente de los ciudadanos, sino de las administraciones. Y es que tenemos un país singular que forma parte del ámbito mediterráneo, donde, como decía Snow, en un momento determinado se produce la separación de two cultures, ¿no? Las dos culturas. Por un lado, la científico-técnica y por otro lado, la humanístico-artística. Una persona en este país y en otros pasa por culta sabiendo un poquito de música, un poquito de literatura y un poquito de pintura. Y no tiene ni idea ni de física, ni de mecánica, ni de matemáticas. Es decir, la cultura técnica, la cultura industrial, como decía Eusebi, que es de lo que estamos hablando aquí, hay que reivindicarla desde el punto de vista que forma parte matriz de la estratigrafía histórica de la cultura española y de sus distintos territorios. Y ese es un asunto crucial, que necesita una labor didáctica extraordinaria en enseñanzas medias, evidentemente. En la universidad, España no tiene ningún posgrado dedicado a patrimonio industrial. Lo intenté montar en Sevilla en 2 ediciones y no tuvimos la matrícula suficiente. Es decir, la gente en época de crisis decidió que no iba a invertir 3.000 euros en formarse en patrimonio industrial porque no le veía la dimensión práctica. Pero eso es también producto de una cuestión, que la dimensión práctica del patrimonio industrial, claro, si se expresa exclusivamente en términos de musealización, en términos de interpretación y en términos de cultura tradicional, las fábricas tienen que seguir siendo fábricas. Hay que reindustrializar las ciudades y en el espacio de la producción hay tanta creatividad como en esos llamados espacios de la creación. Y ese es parte del problema, ¿no? Pero, en fin, estamos aquí en este seminario. Muchas gracias por vuestra paciencia. Y nada, gracias. Una mesa y un público estupendo, ¿no? Bueno, ya para acabar, porque este centro, sabéis que se cierra en un momento determinado, ¿no? Entonces, hay media se cierra, creo. Entonces, para que tengamos una holgura de ir a despachos y demás, convendría que fuéramos cerrando la sesión de hoy, sobre todo pensando también que no es nada más que la primera sesión, que seguramente saldremos de estos 3 días algo más sabios, seguro, sin duda, pero nos quedaremos con muchas preguntas en el bolsillo todavía para las siguientes ediciones. Y en todo caso, quizá lo único, como un primer comentario, tendría muchos más que hacer, pero no voy a extenderme en estos momentos, que no es un momento adecuado. Os pido disculpas por parte de Fernando, que ha tenido que irse nada más, Fernando Vela. Respondiendo a tu pregunta sobre los cambios en la universidad, algo que yo conozco también muy directamente, he estado los últimos 15 años dirigiendo la especialidad de grado en patrimonio, no industrial, sino cultural, en el departamento de proyectos en esta escuela, y he tenido un taller de éxito durante 10 años, hasta hace 2 años, ya cuando me he jubilado este verano pasado. Mi sucesor, que por cierto es ahora el antiguo director del Instituto de Patrimonio, el que ha heredado mi taller, pues ha encontrado que tiene, ya el año pasado ya lo detectamos, mi último año, pues de pronto una bajada de alumnos. Un taller que había tenido siempre un éxito de alumnos absoluto. ¿Pero por qué ha sido eso? Y es la parte positiva. Ahí estoy de acuerdo con Joan. Siempre hay que leer positivamente las cosas y ser optimistas, ¿no? Evidentemente, aunque lentamente, las cosas van cambiando. Y también en la universidad, ¿no? ¿Por qué? Porque mis compañeros del Departamento de Proyectos, que durante muchos años miraron mi área, mi asignatura
dedicada a la intervención en el proyecto de arquitectura como una, no sé, fricada prácticamente, a lo curioso. Bueno, Joaquín Ibáñez se quiere dedicar a esto. Bueno, pues qué bien, no sé qué, no pasa nada. Nosotros seguimos con nuestras unidades de proyectos clásicas funcionando. Ahora mismo, la mitad de ellos, sin decirlo, están trabajando sobre patrimonio. Y eso ha producido una retirada, naturalmente, de alumnos en la nuestra, que antes era la única, lo cual es una magnífica noticia en el fondo. Bueno, con esto yo creo que podemos irnos a dormir todos tranquilos, ¿eh?